Ella solo quería probar un punto. Entrar a la mina abandonada, grabar un par de videos, demostrar que todas esas viejas historias que la rodeaban no eran más que fantasía. No esperaba encontrar nada, y mucho menos algo que pondría a todo el pueblo de rodillas. Pero antes de que te cuente esta historia que marcó a fuego la memoria de todos en Santa Lucía de los Valles, te invito a dejarme en los comentarios. ¿Tú te atreverías a entrar solo a una mina olvidada? Y claro, si te gustan relatos como este, llenos de misterio, coraje y giros inesperados, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, en Sobrevivientes del Silencio, cada historia es un viaje que jamás olvidarás. Ahora, escucha con atención, porque lo que te voy a contar es tan real como el polvo que aún flota en los túneles de esa mina, y tan oscuro como los secretos que guarda. Todo comenzó una tarde nublada, de esas en que el viento parece susurrar antiguos nombres entre los nogales. Clara Ramos, de 27 años, había vuelto a Santa Lucía después de 10 años en la ciudad. Su madre había fallecido y Clara regresaba a vender la casa familiar. Pero al reencontrarse con su viejo grupo de amigos del pueblo, la conversación inevitablemente giró hacia la mina. «Dicen que está maldita», le dijo Pedro el mecánico, «que los que entran no salen igual, si es que salen». «Vamos, Pedro», rió Clara. «Son solo cuentos. Esa mina se cerró porque era peligrosa, nada más. Eso es lo que dicen. Pero nadie se atreve a entrar, Clara. Nadie. Ni siquiera los más borrachos del pueblo». A Clara le hervía la sangre con ese tipo de supersticiones. Siempre había sido racional, pragmática. Así que cuando esa noche, en la cantina, alguien se burló, insinuando que ni ella, con todo su carácter de ciudadana moderna, se atrevería a pisarla, decidió que lo haría. No para probar nada a los demás, para demostrárselo a sí misma. «Voy mañana», anunció alzando su copa, «a plena luz del día, y grabaré todo para que vean que no hay fantasmas, ni maldiciones, ni nada». Algunos rieron, otros, más viejos, desviaron la mirada, pero nadie intentó detenerla. Al amanecer siguiente, Clara se calzó sus botas, cargó la linterna, una cámara de mano, el celular, y se dirigió al boquete negro que era la entrada de la mina Santa Catalina. Las vides secas que colgaban a los lados parecían dedos marchitos tratando de advertirle. Pero Clara, decidida, no dudó. Cruzó el umbral. Al principio todo era como esperaba. Polvo, escombros, las vetas de mineral aún visibles en las paredes húmedas. Hablaba a la cámara con tono burlón, describiendo su entorno. «Nada que temer, amigos. Solo un túnel olvidado». Pero a los 15 minutos la temperatura bajó drásticamente. El aire se volvió espeso, como si la mina respirara. Clara sintió un escalofrío, pero siguió. Entonces, al girar en un recodo, su linterna iluminó algo inesperado. Era un riel de vagoneta, pero sobre él una figura humana. O eso pareció. Vestía ropas de minero, raídas, cubiertas de polvo y un casco roto. Inmóvil. Clara se quedó helada. Tragó saliva. «¡Hola!». Su voz tembló. La figura no respondió. No se movió. Ella se acercó con cautela, hasta que, al rozar el casco con la linterna, el supuesto minero colapsó en un montón de huesos secos. «¡Dios mío!», jadeó. Era un esqueleto, muy antiguo. Clara grabó entre lágrimas. Quería salir de allí, pero algo la impulsó a seguir. No podía dejarlo así. Más adelante encontró más señales, huellas recientes en el polvo, aunque nadie debía haber entrado en décadas. «¿Hay alguien aquí?», gritó. Entonces se escuchó.
Primero un susurro, bajo, lejano. Luego un canto. Melodía triste, en un idioma que no reconocía. El sonido venía de lo profundo. Contra todo instinto, Clara siguió la voz. Cada paso era una lucha contra el miedo. Finalmente, llegó a una cámara más amplia, iluminada por vetas de cuarzo que reflejaban su luz artificial. Y allí lo vio. Un círculo de figuras humanas, de pie, en silencio. No eran fantasmas, eran personas, pálidas, con los ojos vidriosos, la piel cubierta de polvo y cicatrices. Parecían en trance. «¿Quiénes son ustedes?», gritó Clara. Una de las figuras giró el rostro. Era el viejo Tomás Villalobos, dado por desaparecido hacía 40 años. Su foto aún colgaba en el tablón de la cantina. «No deberías estar aquí», murmuró. Clara retrocedió, horrorizada. «¿Cómo? ¿Cómo es posible?». Entonces, una voz profunda resonó por todo el recinto, sin origen claro. Los que cruzan el umbral sin respeto se quedan. El suelo tembló. Los túneles crujieron como si la mina despertara. Clara corrió, jadeando, sin mirar atrás. Las voces la perseguían. Al llegar a la entrada, la luz del día parecía un faro inalcanzable. Con un último esfuerzo, saltó fuera, rodando por la grava. Gritó, lloró. No sabía cuánto tiempo había pasado. Al recuperar el aliento, revisó la cámara. Todo estaba grabado. El pueblo no le creyó al principio, pero cuando mostró las imágenes, la historia cambió. Los ancianos lloraban al reconocer a los desaparecidos. Grupos de rescate intentaron entrar, pero los túneles colapsaron misteriosamente cada vez. Nadie pudo recuperar a los atrapados. Santa Lucía nunca volvió a ser igual. La entrada fue sellada, rodeada de cruces, y Clara se convirtió en leyenda, porque a veces, para probar un punto, uno despierta verdades que estaban mejor dormidas. Pero la historia no terminó ahí. No podía terminar, porque aunque Clara había salido viva de la mina, algo dentro de ella había cambiado. No era solo el trauma, ni el miedo, ni las imágenes que no podía quitarse de la cabeza. Era otra cosa, como si parte de la oscuridad de la mina la hubiera seguido. Durante las semanas siguientes, Clara intentó volver a su vida normal en el pueblo mientras organizaba la venta de la casa. Pero cada noche, justo antes de dormirse, escuchaba aquel canto lejano. La misma melodía que había oído en las profundidades. No importaba si estaba en su habitación o en la plaza, o incluso de visita en casa de algún amigo. El canto la seguía. Intentó ignorarlo. Consultó con médicos, con psicólogos. Todos le decían lo mismo: estrés postraumático, alucinaciones auditivas, consecuencia del pánico vivido en la mina. Le dieron pastillas. No funcionaron. Una noche, Clara decidió grabar el sonido con su celular. Dejó el aparato grabando en su mesita de noche. A la mañana siguiente, cuando revisó la grabación, lo que encontró la dejó sin aliento. A las 3 de la madrugada exactas, el canto empezó. Al principio bajo, luego más fuerte, como si quien lo entonaba estuviera acercándose. Pero lo peor fue al final de la grabación. Después de un largo silencio, una voz gutural, apenas un susurro, dijo su nombre: Clara. Tiró el celular al suelo, temblando. Sabía que no estaba loca. Alguien, o algo, la estaba llamando. Movida por un impulso que ni ella misma comprendía, Clara decidió volver a la mina. No podía vivir así. Tenía que saber. Tenía que entender, pero no lo haría sola. Esta vez convenció a Pedro y a un par de amigos más de que la acompañaran. Les mostró la grabación. Al verla, incluso los más escépticos palidecieron. «Vamos juntos», dijo Pedro.
Pero si algo va mal, salimos de inmediato. No somos héroes. El grupo se preparó con más cuidado que la primera vez. Cascos nuevos, linternas de alta potencia, radios, cuerdas. Aún así, el aire estaba cargado de miedo cuando se acercaron a la entrada de la mina, ahora sellada con gruesas planchas de metal y cadenas. Pero alguien o algo había cortado las cadenas. Las planchas estaban entreabiertas, como invitándolos a pasar. «Esto no me gusta nada», murmuró Pedro. Aún así, entraron. Los túneles estaban igual, oscuros, húmedos. Pero había algo más. Una especie de vibración. Un zumbido bajo que sentían más en los huesos que en los oídos. A los pocos metros, Clara notó que sus compañeros empezaban a cambiar. Sus rostros se tensaban. Sus movimientos se volvían lentos. Pedro murmuraba incoherencias. Los otros dos parecían en trance. «¡Vamos! ¡No se detengan!», gritó Clara. Ella avanzaba con una determinación que no comprendía. Algo la guiaba. Sabía exactamente a dónde ir, como si un mapa invisible se hubiera trazado en su mente. Al llegar nuevamente a la gran cámara, la encontró vacía. No había figuras, no había canto, solo silencio. Y en el centro, un objeto que antes no estaba allí. Un antiguo libro de tapas de cuero, cubierto de polvo. Clara lo recogió. Al abrirlo, reconoció las firmas de antiguos mineros. Diarios de trabajo, relatos de accidentes, nombres de desaparecidos. Y al final, un párrafo escrito con tinta roja. El que escuche el llamado deberá responder, o se perderá entre los ecos de la mina. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si el libro estuviera dirigido a ella. Detrás, un crujido. Clara se giró. Pedro y los otros estaban allí, pero no parecían ellos. Sus ojos eran blancos, vacíos. Avanzaban hacia ella, murmurando la misma melodía. «¡Pedro! ¡Reacciona!». No hubo respuesta. Clara corrió. Dejó caer el libro sin soltar la cámara que aún grababa. Los túneles parecían alargarse, cambiar. Voces la seguían, algunas conocidas, otras imposibles. Cuando por fin alcanzó la salida, estaba sola. Pedro y los demás no aparecieron. Corrió al pueblo, histérica. Los equipos de rescate fueron alertados, pero nuevamente la mina no permitió el paso. Derrumbes misteriosos bloquearon cada intento. Días después, Clara revisó la grabación. Y allí, en los últimos minutos, se veía claramente. Cuando ella había escapado, 3 figuras, las de sus amigos, se quedaron de pie, cantando, mientras una sombra oscura se cernía sobre ellos. El pueblo quedó conmocionado. Nadie más se atrevió a acercarse a la mina. Clara se convirtió en una paria y en una leyenda a la vez. Algunos la culpaban. Otros decían que había sido elegida por la propia mina. Ella, atormentada por la culpa, no pudo soportarlo. Dejó el pueblo en plena noche, sin despedirse. Pero dejó un paquete en la cantina, dirigido a quien tuviera el valor de abrirlo. Dentro, el libro de los mineros y un mensaje escrito de su puño y letra. La mina canta, la mina llama. No dejen que nadie más escuche su voz. Hasta hoy, nadie ha vuelto a intentar cruzar su umbral. Pero a veces, en las noches más silenciosas, el canto vuelve a escucharse en Santa Lucía de los Valles, y los viejos del pueblo dicen que es la mina, recordando. Clara huyó del pueblo aquella noche sin mirar atrás. Pero aunque los caminos se alargaban bajo sus ruedas y la distancia con Santa Lucía crecía, en su pecho llevaba una certeza que ni la razón ni la velocidad podían apagar. No había escapado. No del todo. La mina había dejado su huella en ella, más profunda que cualquier herida.
y mientras conducía por la carretera desierta hacia la ciudad, juró no volver jamás. Durante los primeros meses, trató de reconstruir su vida. Encontró un modesto apartamento en la capital, consiguió un trabajo temporal y empezó a acudir a terapia. A su psiquiatra le contó una versión edulcorada de la historia, omitiendo los detalles más imposibles. Le dijeron que el estrés y el sentimiento de culpa podían provocar recuerdos falsos, que sus amigos probablemente habían muerto atrapados en un derrumbe y que su mente, incapaz de aceptar la tragedia, había creado fantasmas. Pero Clara sabía. Cada noche, cuando el mundo se apagaba y el bullicio de la ciudad moría, el canto regresaba. A veces apenas un murmullo, a veces tan fuerte que la obligaba a taparse los oídos, llorando de impotencia. La mina no había terminado con ella. Lo peor ocurrió un año después, cuando una carta llegó a su buzón, sin remitente, sin sello postal, solo su nombre en una caligrafía antigua. Dentro, un recorte de periódico amarillento. Tragedia en Santa Lucía. Nuevos desaparecidos en la mina. Y debajo, una nota. El libro ha vuelto a su lugar. La mina no olvida. Clara tembló. Al día siguiente, compró un pasaje de autobús. No sabía qué esperaba encontrar en Santa Lucía, pero algo dentro de ella, quizá la misma fuerza que la había guiado aquella primera vez, le decía que debía volver. El pueblo la recibió como un mal presagio. Los pocos que aún la recordaban evitaban su mirada. La cantina, antes llena de vida, parecía un mausoleo. Al fondo, el tablón de desaparecidos había crecido. Nuevos rostros, nuevas lágrimas. Y en el centro, los nombres de Pedro y sus amigos nunca recuperados. Clara se sentó en la barra, temblorosa. «Necesito hablar con don Ezequiel», le dijo al cantinero. Ahora, el anciano apareció media hora después. Pelo blanco como la sal, ojos oscuros como la boca de la mina. La miró largo rato antes de sentarse frente a ella. «Te advertimos», dijo sin rencor, «pero la mina no es solo piedra y oscuridad. Es un eco de lo que somos, y tú la despertaste». Clara apenas contenía las lágrimas. «¿Cómo la detengo?», susurró. «No quiero más muertes. No quiero más cantos en mi cabeza». Don Ezequiel la observó en silencio. Luego asintió. «Hay una forma, pero no es un camino de regreso». Le habló entonces de una antigua ceremonia, un ritual olvidado que los primeros mineros, supersticiosos, practicaban para sellar la mina cada generación. Con los años, la costumbre se había perdido, y el último intento serio había sido hace más de 70 años. «Alguien debe entrar», explicó, «llevar el canto consigo, hasta el corazón de la mina, y allí entregar algo más valioso que la vida, su voluntad. Solo así el eco se aquieta». Clara entendió de inmediato. «Yo soy la llamada», dijo. «Fui marcada. Es por eso que me sigue». Don Ezequiel asintió con tristeza. «Si decides hacerlo, quizás no regreses, pero quizás salves a otros». Esa noche, Clara no durmió. Al amanecer, pidió lo necesario para el ritual: una cuerda roja, velas negras, incienso de copal y el libro de los mineros, que había regresado misteriosamente a la cantina tras su huida. El pueblo entero, temeroso, acudió a la entrada de la mina. Nadie se atrevió a seguirla, pero todos comprendían que era su única esperanza. Antes de cruzar el umbral, Clara se volvió. «Si no regreso», dijo con voz firme, «sellen la entrada para siempre. Y no olviden, nunca olviden». Don Ezequiel le entregó un amuleto de obsidiana. «Para protegerte, lo poco que se pueda».
Y así, Clara entró por tercera vez a la mina Santa Catalina. Esta vez sin cámaras, sin linternas de repuesto, solo con el canto resonando más fuerte que nunca en su mente. Los túneles parecían reconocerla. La guiaron sin desvíos hacia la gran cámara. Allí, las figuras estaban de nuevo. No los cuerpos, no los huesos, sino las presencias. Pedro, los otros, Tomás Villalobos, todos cantando, todos atrapados en un ciclo eterno. Clara encendió las velas, el incienso, abrió el libro y empezó a recitar los nombres de los desaparecidos, uno por uno, con voz temblorosa. «Yo les devuelvo el canto», declaró, «y les ofrezco lo que soy». El eco retumbó. Las figuras callaron. Una sombra gigantesca, informe, emergió del fondo de la cámara. No tenía rostro, solo un vacío que devoraba la luz. «¿Por qué vienes?», susurró la sombra. «Porque quiero terminar esto», respondió Clara. «Quiero que el pueblo viva, que los tuyos descansen». El vacío se estremeció. «El precio es tu libertad. Lo acepto». Entonces el canto cambió. Se volvió dulce, triste, como una despedida. Las figuras se desvanecieron una a una, sonriendo, liberadas. Pedro fue el último en desaparecer, dejando tras de sí un susurro. «Gracias». La sombra se acercó. El libro ardió en llamas negras. Y Clara, sintiendo cómo su voluntad se disolvía como humo, cerró los ojos. Afuera, el pueblo esperó 3 días y 3 noches. Al cuarto amanecer, un viento cálido salió de la mina. El canto se extinguió. Cuando los más valientes se atrevieron a mirar, encontraron el umbral vacío, el túnel colapsado para siempre, y sobre la tierra una única pluma negra, y el amuleto de obsidiana, partido en 2. Desde entonces, Santa Lucía duerme en paz. Nadie ha vuelto a desaparecer. Pero de cuando en cuando, algún niño asegura oír una dulce melodía en el viento, y los ancianos les dicen: «Es Clara, canta para que el silencio permanezca». Ahora te pregunto a ti que escuchas: ¿crees que Clara se perdió para siempre en la mina? ¿O que su espíritu aún vela por el pueblo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando historias tan profundas como los túneles de Santa Catalina, no olvides suscribirte. Aquí, en Sobrevivientes del Silencio, las voces del pasado aún tienen mucho que contar.